buenas noches. Me siento muy contenta que estemos todas juntas, aquí reunidas en el último mes del año, en la última reunión de este año de mujeres. Y pues vamos a hablar, vamos a lo que vamos. Acompáñenme a hablar. Bueno, mi Señor precioso, te entregamos, mi Señor, esta noche, Padre mío, para que tú, mi Señor, seas glorificado. Te ruego, mi Señor, que prepares nuestros corazones, mi Señor, que nos hables a cada una, mi Señor, en particular, especialmente, conforme a la necesidad que cada una tenemos, Señor. Señor, necesitamos, anhelamos, Señor, que avive, Señor, nuestro espíritu, Señor, que avive nuestros corazones, Señor. Que tu palabra entre, mi Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, que traiga convicción, que traiga vida, mi Señor, que tu palabra es vida, Padre. Te alabamos y te honramos, Señor, en este mes, Señor, que estamos próximos, mi Señor, a celebrar que viniste al mundo, Señor. Te alabamos, Señor, y queremos reconocer que tú eres el regalo más precioso, Señor, que el Padre nos regaló. Porque tanto amó, Señor, dice tu palabra, tanto amó Dios al mundo que dio al Hijo unigénito a ti, mi Señor Jesús. Que dio al Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo más precioso que recibimos, Señor, gracias a tu amor. Te agradecemos, mi Señor, te damos las gracias, porque sin ti, mi Señor Jesús, no pudiéramos estar de pie, mi Señor, alabándote confiadamente, mi Señor. Te ruego, Padre, que tú seas glorificado, mi Señor, y que hables, mi Señor, lindo a través mío, mi Señor, y que mis palabras no sean mías, sino tuyas, Padre precioso. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, van a encontrar, si alguna falta, yo preparé como unas hojitas sobre el tema que vamos a hablar. El tema es muy extenso y quería que lo aprovecháramos al máximo. Entonces, si hay alguien que no tiene las hojitas, el material, puede alzar la mano, por favor. Aquí me falta. Okay. En ese material hay una parte que es como el complemento de esta enseñanza, y también en las últimas hojas ustedes van a encontrar unas preguntas. Esas preguntas ustedes las van a hacer en oración con el Señor, las van a contestar lo más sinceramente posible, porque hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Entonces, conforme a esas preguntas que están en las últimas hojitas, con la guía del Señor, vamos a encontrar y tratar de guiarnos para entender cuáles son los dones que cada una pues tenemos gracias al regalo que el Señor nos ha dado. Bueno, entonces, ¿alguien más falta de las hojitas? Ok. Pero digamos, ese no lo vamos a trabajar en este momento, así que no quiero que se me distraigan. Ese es para la casita, para que lo mediten. Okay, esa es la tarea, yo siempre les dejo tarea. Ok, mis hermanitos, vamos a empezar entonces. Entonces, como les decía, hoy queremos hablar de los dones espirituales. Y ese es un tema realmente que el Señor nos confirmó. Yo venía independientemente con una inquietud sobre este tema, y cuando la hermanita me llamó a que habláramos sobre este tema, o sea, me dijo que diera la enseñanza y me dijo, yo quiero, mi hermanita, que hablemos de este tema. Entonces como que sentí la confirmación, y otro hermanito también me dijo, mira, hermana, que estoy escuchando prédicas de los dones espirituales. Entonces yo sentí como la confirmación del Señor, que quiere prepararnos para que aprendamos más sobre este tema, porque el Señor quiere edificar su iglesia, mis hermanitas. Entonces, y el Señor, pues tenemos un solo espíritu y nos está hablando a cada una de nosotras. Bueno, entonces empecemos por la definición. ¿Qué es un don espiritual? Entonces, meditando, profundizando un poquito más en la palabra,
encontré que el don es la palabra en el griego carisma. Y digamos, meditando en varios versículos que hablan sobre la palabra don, digamos que encontré esta definición que es un regalo. Don, carisma en el griego, es un regalo otorgado por Dios a la iglesia, a cada uno de los creyentes, pero sin mérito alguno. O sea, que recibimos ese regalo de Dios y nosotros no tenemos, como que no nos dieron puntos por portarnos bien y nos ganamos ese regalo. Es un regalo gratuito de parte del Señor. Entonces, ahí en esos hojitas van a encontrar, hay varios pasajes que cité, que hablan de dones, de regalos que el Señor nos ha dado. Solo voy a nombrar un poquito como para irnos adentrando en el tema. Solo voy a nombrar, digamos, por ejemplo, aquí hay uno que habla sobre regalos que Dios nos dio, que está en Eclesiastés 3. Dice: además la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Aquí otro voy a leer, dice Jesús hablando, el Señor Jesús hablando con la samaritana, Juan 4:10, dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y vamos a hablar del último un último ejemplo de regalos de Dios, que está en Romanos 11:29. Dice: porque las dádivas, que también significa regalo, dice, las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Esto quiere decir que cuando recibimos un don, lo recibimos para siempre. Es irrevocable, o sea, no perdemos el don. El llamado que el Señor también nos hace es irrevocable, dice la palabra. O sea, que una vez el Señor nos da ese regalo, nos dice: bueno, se portó mal, pues entonces devuélvamelo. Porque el Señor nos dio ese don no para nosotras mismas. Él nos dio ese don por amor a su iglesia. Entonces el don es para edificarnos unas a otras. Entonces ese don es para siempre. Una vez somos creyentes, creemos en nuestro Señor Jesús y nacemos de nuevo. Cuando recibimos el Espíritu Santo pues el Espíritu está dentro de nosotros, de una vez el Señor nos da ese don. Entonces, bueno, vamos a estudiar los capítulos que hablan específicamente sobre los dones espirituales. Hay dos capítulos que son específicos, está el 1 Corintios 12 y Romanos 12. Entonces vamos a empezar con 1 Corintios 12. Yo voy a estar trabajando con la versión Nueva Traducción Viviente como para complementar un poquito más, pero ahí en la pantalla va a aparecer el de Reina Valera para que ustedes puedan, digamos, seguir la enseñanza. Ok, vamos a empezar con el versículo 1. Dice: este es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Entonces dice, en la Reina Valera dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Espíritu Santo a través de Pablo está diciéndole a todas las iglesias: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En la Nueva Traducción Viviente dice: quiero que entiendan muy bien este asunto, dice en otra traducción. Entonces vamos al versículo 4. Dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahí en la Reina Valera dice: hay diversidad de dones, o sea, muchas clases de dones, pero el Espíritu de todas es el mismo Espíritu, ¿no? Entonces dice, en el versículo 5 dice: hay distintas formas de servir. En la Reina Valera dice: hay diversidad de ministerios. ¿Qué significa ser ministerios? Formas de servir. Entonces dice: hay diversidad de ministerios, hay distintas maneras de servir en la iglesia, pero el Señor es el mismo, dice.
Entonces dice, en el versículo 6 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, Dios trabaja de distintas maneras. Ahí en Reina Valera dice, hay diversidad de operaciones. Operaciones en el griego es la palabra emergema, o sea, quiere decir energía. Entonces, la energía de Dios, el poder de Dios. Entonces, por eso es que está hablando en esta traducción, dice, Dios trabaja de distintas maneras. O sea, el poder de Dios trabaja de distintas maneras dentro de cada ministerio, a través de cada don. Eso es lo que hace. El Señor es el que da la energía a los dones, porque los dones son de Él, sino que nos los regala a nosotros. Entonces, para que uno pueda regalar algo, pues tiene que ser primero de uno, ¿no es cierto? Entonces, son de Él, y Él es el que da el poder a ese don, para que los desarrollemos en cada ministerio de diferentes maneras. Entonces, vamos al siguiente versículo. Entonces, estas tres palabras tienen que quedar bien claras. El don, que significa el regalo, ¿no? Regalo merecido, que es carisma en el griego. Están ministerios, diferentes formas de servir, que significa diaconía en el griego. Entonces, están los dones, los ministerios y las operaciones, que es el energema, el poder de Dios, las distintas maneras que tiene Dios de manifestar su poder. Entonces, en el 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, como les decía, el don es para ayudarnos mutuamente. Entonces, en el versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Dice, solo Él, dice, es quien decide qué don cada uno debe tener. Entonces Dios, el Espíritu Santo, en su sabiduría, es el que reparte ese don a cada creyente. En la Reina Valera dice, el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es la sabiduría de Dios quien decide qué don nos da a cada uno. Entonces, en su folleto, en el material que tiene ahí, hay una lista de dones. No vamos a ir, digamos, en detalle a cada uno de ellos, porque están las definiciones ahí de todos los dones que aparecen en la palabra. Está su definición y acompañé con varios versículos bíblicos para que tengan mucha más idea de cada don. Pero digamos, lo más importante antes de enlistarlos todos los dones, porque eso lo podemos hacer de manera más sencilla, yo quiero que digamos que, o el Señor quiere que toquemos cuál es el propósito de los dones. Entonces, como en su casita pueden estudiar cuántos dones son, y vamos a ver que el Señor nos guíe para descubrir qué don es el que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Pero vamos a analizar aquí juntas cuál es el propósito de los dones. Entonces vamos a Efesios 4. Vamos a trabajar con Efesios 4. Han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y desde el primer versículo captó mi atención, que yo dije, bueno, van a hablar de los dones, y no empieza hablando de dones. Pablo aquí, el Espíritu Santo aquí a través de Pablo empieza a hablar con una exhortación, y empieza a hablar, a rogarles, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido del Señor, porque en verdad han sido llamados. Entonces el versículo 2 dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Entonces dice, mire que otra cosa que en su folleto van a encontrar, cuál es la diferencia entre el don espiritual y el fruto del Espíritu. Que no la vamos a tocar, digamos, digamos como paralelos en cuáles las diferencias, pero sí vamos a desarrollar ese tema
ahorita, pero a lo que voy es que la importancia del fruto del Espíritu empieza en este pasaje. Pablo empieza a hablar primero de los frutos del Espíritu antes de hablar de los dones. Entonces, al Espíritu Santo no se le escapa nada, es un Dios de orden. Entonces él empieza hablando de lo más importante y lo que el Señor quiere que más tengamos claro para hablar de los dones. Entonces empieza a hablar, sean siempre humildes. Humildad es un fruto del Espíritu. Amables, la amabilidad es un fruto del Espíritu. Paciencia, dice, sean pacientes, dice, y toleren en las faltas por amor. Amor es otro fruto del Espíritu. Mire cómo empieza aquí. Entonces dice, en el versículo 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La paz es otro fruto del Espíritu. Dice, pues hay un solo cuerpo, en el versículo 4, y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Entonces dice el 5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces él está hablando de unidad y dice, hay un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, una sola fe, la fe en Jesucristo. Dice, un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, quiero mencionar de manera muy sencilla, porque creo que es importante, sobre el don de lenguas, porque hay una doctrina que se enseña en algunas iglesias que habla de que si usted no tiene el don de lenguas, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, que si usted no habla en lenguas, usted prácticamente no es creyente, no es nacido de nuevo. Entonces, yo me atrevo a decir, es una completa herejía, porque la palabra está diciendo muy clara, hay diferentes dones, pero tenemos un solo Espíritu, y el Espíritu reparte a cada uno como el Espíritu quiere. Entonces es como que si yo no recibí el don de lenguas y yo estaba escuchando una predicación y el pastor contaba en esa predicación que había tenido que ministrar a una hermanita porque había llegado muy lastimada de otra iglesia, porque le decían que si ella no hablaba en lenguas, entonces que ella no era hija de Dios. Y ella decía, pero yo siento al Señor y yo sé, yo tengo convicción de pecado, yo me arrepentí, yo tengo una relación con Cristo. Decía, pero no, porque. Y entonces ella le oraba a Dios y le rogaba que le diera el don, que era lo único que le faltaba como para ser completa en Cristo. Y entonces, pues el Señor no le daba ese don. Y entonces la hermanita como que empezó a sentir incluso como resentimiento de alguna manera con el Señor, porque decía, usted, ¿por qué a los demás les da y a mí no, Señor? Y yo, Señor, y entonces él ya tuvo con la palabra que ir administrando y llegó muy lastimada, se sentía avergonzada e incluso puede llegar hasta hacer dudar a alguna persona de su salvación. Entonces es algo muy delicado. Entonces por eso es tan importante estudiar la palabra de manera sistemática, completa, no coger versículos. Entonces aquí está diciendo, es un paréntesis, entonces dice que un solo bautismo. Entonces el bautismo que todas los creyentes tenemos es el bautismo del Espíritu. Entonces dice, no necesita más bautismos de lenguas. Dice entonces, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Estoy leyendo en la traducción viviente, pero ustedes me siguen aquí. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Aquí vamos a hablar específicamente, es más, de los ministerios donde se desarrollan, digamos, esos dones. Entonces aquí empieza a hablar Cristo, mire, el amor de Cristo, Él le dio dones a su iglesia, regalos, le dio regalos
a la iglesia. Entonces dice, los apóstoles, los profetas, dice los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces aquí hay muchos más dones, pero como que todos se desarrollan dentro de estos 5 ministerios. Entonces toda iglesia debe tener estos 5 ministerios. Entonces, ¿quién da los dones? Cristo. ¿Quién escoge el don que cada uno debe tener? El Espíritu Santo. Entonces vamos al 12, dice, hablando de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En la Reina Valera dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. O sea, todos estos unidos trabajan en conjunto, en armonía, guiados por el Espíritu, para edificar y perfeccionar a todos los santos y para que entre todos podamos llevar la obra guiados por Dios, la obra de Dios. Entonces dice, ¿hasta cuándo va a durar, Señor? Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces aquí vamos viendo para qué son los dones. Los dones dirigidos por el Espíritu Santo de Dios sirven para capacitarnos, perfeccionarnos. Dice que nos lleva a conocer más a Cristo. Dice que nos lleva a una unidad en nuestra fe, porque hay unos que, digamos, como llevan más tiempo conociendo al Señor, tienen una fe más fuerte. Hay otros que, digamos, son nuevos en la fe, pero dice que hasta que todos tengamos una unidad en la fe, dice, y hasta que lleguemos a la plena estatura del varón perfecto. Para eso son los dones. Ese es el propósito de los dones. Con algo que es obviamente malo, que es obviamente mentira. Podemos ser engañadas porque Satanás es experto en mezclar verdad con mentira y se vuelve una completa mentira. Y ahí ese es el peligro de no meditar en la palabra, y para eso son los dones. Para eso está el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Para eso están, para edificarnos unos a otros, decir, ojo con ese engaño, con esa mentira. Dice, porque son tan bien construidas las mentiras que parecen verdad. Por eso entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu, y los dones tienen que ser desarrollados a través del Espíritu Santo. Dice el 16, dice, Él hace que todo el cuerpo, o sea, Cristo dice, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Por la importancia de la diversidad, podemos a veces anhelar, o algunas personas parecen que ciertos dones son más atractivos que otros. Entonces, como que en un grupo de la iglesia tiende siempre como a los más famosos, a los que más se ven, a los dones que son más, que se pueden exhibir más, y parece que deseáramos ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces, aunque parezca un don que no es tan visible, usted puede estar cumpliendo su función fielmente, puede estar edificando al pastor, ayudando al pastor, puede estar ayudando al evangelista, al profeta, al maestro. Entonces todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, todos los dones. Entonces dice, en el 17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y sigue Pablo, bueno, ya habló un poco más de los dones, pero sigue Pablo diciendo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, dice. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa,
de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño, dice. Dice, en cambio, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Lo que Pablo está diciendo aquí, les está llamando a la iglesia. No podemos hacer algo de lo cual no estamos convencidos. Primero viene el convencimiento del Espíritu Santo de que tenemos que cambiar. Y entonces luego viene el fruto, que es la acción, abandonar, digamos, el pecado. Entonces Pablo lo que les está diciendo a esta iglesia es: dejen, o sea, el Espíritu es el que hace la obra, pero nosotros debemos dejar que el Espíritu obre en nosotras. Entonces él está diciendo: dejen que el Espíritu es quien renueva los pensamientos y las actitudes. Nosotros tenemos que dejarlo. Él hace la obra, el Espíritu de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos renueva el pensamiento? Eso sí, ¿quién quiere participar? ¿Cómo el Espíritu Santo renueva nuestro pensamiento? La palabra. El Señor Jesús en Juan 17 hace una oración al Padre y dice: santifícalos en tu palabra. Dice: tu palabra es la verdad. Cristo es la palabra encarnada. La palabra es el corazón de Dios. Entonces el Espíritu Santo, a través de una predicación, a través de un mensajito de la hermanita, nos envió un versículo bíblico, a través de una llamada, hermana, no se le olvide que el Espíritu no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor, de dominio propio. La palabra, el Espíritu sabe qué necesitamos oír, pero nosotros debemos estar buscándola, anhelándola, escuchar, meditar, buscando oportunidades para estudiar y aprender de ella, con el ánimo de obedecerla, con humildad, buscando el cambio. Y el Espíritu Santo sabe qué decirnos a cada una de nosotras, si no es para confrontarnos, para consolarnos, para edificarnos. Entonces Pablo está diciéndose: arrepiéntase, les dice Pablo. Después de que le habla a la iglesia y de los dones, les dice que les insisto, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Entonces dice, entonces Pablo empieza a hablar primero frutos del Espíritu Santo, y luego habla un poco de los dones, y luego viene la exhortación. Empieza con la exhortación, termina con la exhortación. Entonces dice en el versículo 24, dice: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Gracias, mi hermano. Dice: así ya empezó lo pesado. Dice Pablo en el 25, dice: ese espíritu precioso, lleno de poder, estamos aprendiendo a usar ese poder para vencer el pecado. Sí, es cierto, caemos, pero nuestra actitud, la actitud correcta que debemos tener es: Señor, pequé, te ruego que me perdones, con arrepentimiento. Si decimos una mentira, estamos pecando contra el Señor y contra alguien más. Tenemos que, si realmente estamos arrepentidas, y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, porque me atiendo la verdad, y rogarle al Señor, si cada una tiene ciertas áreas con las que lucha más que otras. Entonces sí, tenemos que estar velando, orando y ser muy honestas para ver con qué áreas estoy luchando y llegar al Señor, rogarle que nos dé poder para vencer esas debilidades, esos pecados que más como que constantemente nos están tentando. Porque el poder de Dios, y lo descubrí porque hay áreas en mi vida que necesitan todavía ser tratadas por el Señor. El Señor Jesús nos dio emociones, y en sí mismas las emociones no son pecaminosas. Si el Señor nos dio la emoción del enojo, viene de nuestra naturaleza humana.
Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que no debemos dejar que ese enojo nos controle. Cuando empezamos a subir la voz, ahí ya el enojo nos está controlando. Cuando con el enojo decimos palabras ofensivas, ahí ya estamos pecando. Entonces, igual, el mismo ejercicio, cuando nos pasa eso, confesemos la ira como un pecado y roguémosle al Señor, delante de quien ofendemos y al Señor, y esa es mi oración, mi devocional, en cada vez que escribo en mis oraciones, esa es mi oración diaria. Fuerte, mis hermanos. Pero es preciosa y nos santifica. Dice el versículo 28, dice, si eres ladrón, deja de robar. Usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente. Estamos hablando de los dones y Pablo nos está hablando del pecado. Dice, y luego comparte generosamente. Esa es la actitud para vencer este pecado. Comparte generosamente, dice, con los que tienen necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor me trajo un puntico aquí. Robar también es decir mentiras en los impuestos. Cuando decimos, ay, pues yo no digo todo lo que gano porque yo no me quitan mucho. ¿Tanto? Entonces, ¿yo con qué me quedo? Eso no es confiar en el Dios que nos salva. Y Él dice, ¿cómo no he de darles todas las cosas? Entonces, confiamos más en el dinero. Por eso mentimos, porque nuestras fuerzas aún están confiando más en el dinero, en lo que tenemos ahí, y esa es nuestra seguridad. Y el Señor dice, al César lo que es el de César. Y después, ¿qué dice? A Dios lo que es de Dios. Podemos también, como nadie nos ve, y es pura gracia, y ya no estamos bajo la ley y bajo el diezmo, entonces no le damos a Dios lo que es de Dios, porque primero tenemos que pagar la luz. Por tanto, amados hermanos, les ruego, dice, que entreguen su cuerpo como sacrificio a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. La obediencia a Dios es por amor a Él, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. O sea, quiere decir que hay un sacrificio que a Él no le agrada, que es falso, porque dice que un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice. O sea que hay uno que no es agradable a Dios. Entonces, que uno que sea vivo y santo, dice ese, y me encanta esa palabra en esta versión, porque dice, esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, y aquí volvemos al arrepentimiento, dice, dejen que Dios, en el otro decía, dejen que el Espíritu Santo, acá está diciendo, dejen que Dios los transforme. Él es el que transforma, dice, en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. El arrepentimiento, cambiar la manera de pensar, o sea, ponerme de acuerdo con Dios y llamarle pecado a lo que Él llama pecado. Y Dios es bueno, Él es lindo, pero no hay esa convicción de que Dios es bueno en nuestro corazón. ¿Quiere tener esa convicción en su corazón? Cambie su manera de pensar, o sea, deje que Dios le cambie su manera de pensar con la palabra, obedeciendo lo que va aprendiendo, y así vamos creciendo progresivamente en santidad, de la mano con el Señor. Entonces, ya cubrimos lo del propósito. Entonces, para que el propósito de los dones, ¿qué es?
preparar, perfeccionar, capacitar a los santos para llevar a cabo la obra de Dios, alcanzar la unidad de la fe, alcanzar un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, madurar espiritualmente, dice, parecernos más y más al Señor. Entonces, una cosa que quiero mencionar aquí es que el don no es en sí mismo la meta del creyente. Entonces, cuando descubran su don, cuando el Señor les revele su don, esa no es la meta, saber cuál es el don, no. El don es un medio para cumplir la verdadera meta. De todos estos, digamos, de todos estos propósitos de los dones, ¿cuál le creen ustedes que es el primero de los que mencioné? ¿Se acuerdan que deseamos capacitar a los santos para hacer la obra de Dios? Madurar espiritualmente. ¿Cuál creen que ustedes es el primero? ¿Cuál es la meta principal? Entonces, como para hacerlo más integral, llegar a la estatura del varón perfecto y conocerlo más a él. Esa es, digamos, la meta principal. Entonces, el don nos tiene que llevar a esa meta, que es la verdadera meta. Entonces dice, la posesión de un don, dice, no es índice de espiritualidad. Entonces, podemos tener el don porque es por gracia, pero estamos bien carnalitas, como dicen en México, carnalitas. Entonces, y a eso voy, vamos a desarrollar, yo no sé cuánto tiempo tenemos, ya me alargué, yo no sé. Bueno, dice, hay veces que el Señor se tarda en mostrarnos cuál es nuestro don, porque Él quiere que lo usemos con sabiduría. Y cuando ya hemos alcanzado un poquito de madurez, para que realmente pueda ser de bendición en la iglesia. Entonces, yo les voy a contar, y espero que eso lo recuerden bien. Estaba escuchando en una predica de un pastor que decía, hablaba de la moisesada. Entonces yo decía, ¿y eso qué será? Y entonces él empezó a contar que pues por alguna razón estaba hablando con un hermano y vio que la actitud del hermanito, pues sí, que no estaba siendo guiado con el Espíritu. Entonces él había, en esos días había estado estudiando mucho el perfil de Moisés, y entonces como que se le había venido a la cabeza decir, ay, lo que necesita es una moisesada. Entonces vamos a ver qué quiere decir una moisesada. Vamos a Hechos 7 y vamos a desarrollar ese llamado que Dios le da, pero no lo hace con la guía del Espíritu Santo. Entonces el Señor ya lo llamó, ya le dio su ministerio, pero él como que le va a ayudar al Señor, y entonces pues ahí ya mete las de caminar, y entonces ahí el Señor lo tiene que llevar al desierto. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa y cuál es la diferencia de usar el don en nuestras fuerzas, que aún así, como el don es irrevocable, el Señor nos lo dio, lo podemos usar aún en nuestras fuerzas. Pero la diferencia es cuando realmente es usado con el poder de Dios, y que es el resultado, la diferencia, a ver realmente cómo, si salimos convencidas de aquí, que es con la guía del Señor. Entonces, que está aquí, esos detalles no están en Éxodo, esos detalles están en Hechos. Esteban está hablándole al pueblo de Israel, está dándole un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Entonces Esteban empieza a contarles a los de ya el tiempo de sus antepasados. Entonces empieza y habla de Moisés. Entonces dice, de Moisés, dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios. Mire esto que no dice en el Éxodo. Por eso hay que leerla toda la palabra para llenarnos de más detalles y complementar más las historias. Dice,
Moisés dice, era poderoso tanto en palabras como en acciones. Y yo, si me acuerdo del Éxodo, siempre dice que Moisés le decía al Señor, yo no sé hablar, Señor. Y aquí en Hechos está diciendo que Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acción. Y yo, ay, ¿cómo así? Entonces seguí leyendo. Entonces después sigue, vamos a seguir leyendo aquí en el 23, dice, cierto día cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Entonces, o sea, pongámonos en contexto, está Moisés todavía en Egipto. Él está criado en la sabiduría de los egipcios y es poderoso en palabras, ¿no? Y dice que decidió visitar a sus parientes del pueblo de Israel. Entonces, como vemos que aquí el Señor ha empezado a poner como un deseo, porque cuando tenemos un don, lo que pasa es que conforme ese don el Señor empieza a poner deseos en nuestro corazón. Y pues como nadie dice nada y uno no sabe qué es, pues uno dice, pues esto le pasa a todo el mundo. Pero resulta que, y analizando esas preguntas que hice en el material, las basé en un libro y yo lo hice primero y fue muy bonito porque empecé yo a entender que era lo que yo sentía era más relacionado con mi don. Y yo decía, con razón, otras personas como que no veo igual, y a veces uno tiende a juzgar porque no siente lo mismo que uno. Y entonces empecé a uno a darme cuenta que el Señor da ciertos deseos específicos. Su llamado lo usó en sus fuerzas. Entonces dice, miren qué curioso lo que dice el versículo 25, dice, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado. ¿Sí ven? Ya Dios lo había enviado. Antes de la Moisesada, ya Dios había llamado a Moisés. Y dice que Moisés pensó que los compatriotas lo iban a reconocer como el líder. Pero dice, Moisés supuso que sus compatriotas iban a ser un pacificador. Entonces le dijo, señores, ustedes son hermanos, les dijo Moisés. Y dice, ¿por qué están peleando? Dice, pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Ese era el llamado de Moisés, gobernante y juez, dice, pero el israelita no lo reconoció. Dice, le preguntó, ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Le recordó su caída. Y dijo, Dice, cuando Moisés oyó esto, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. Y esto aquí empieza lo bueno, dice en el 30, 40 años después, en el desierto. Esa es la Moisesana. 40 años en el desierto, con ese deseo en el corazón de salvar. Una jefa, un jefe difícil que no es creyente en la oficina, o están batallando con las finanzas, o hay muchas clases de desiertos, están orando y orando por algo y el Señor ha cerrado la puerta, y es Él el que ha cerrado la puerta y nos deja y nos lleva a ese desierto. Pero no lo despreciemos, porque el Señor ahí es cuando más obra en nosotros y nos santifica y produce fruto en nosotros y nos enseña cosas preciosas. En el desierto escuchamos mejor la voz de Dios. Qué cosa tan preciosa. Y los digo con convicción porque ya el Señor me ha pasado por el desierto, y después de que pasé el espíritu de Jacob, Moisés tembló aterrorizado y no se atrevió a mirar. En el desierto aprendemos más sobre la santidad de Dios. Él fue más consciente de la santidad de Dios y dice aquí, tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. En el desierto nos conocemos más a nosotras mismas. El Señor nos revela
cosas de nuestro carácter que tienen que ser transformadas en ese desierto. Entonces dice, el Señor le dijo, ya lo había llamado 40 años atrás, el llamamiento es irrevocable. 40 años después el Señor le dice, quítate las sandalias, santifíquese, porque estás parado sobre tierra santa. O sea, dice, le va a dar ya, o sea, ya lo va a llamar, y dice, ahorita sí, pero antes de decirle eso, primero le dice, quítese de las sandalias. Entonces dice, ciertamente, dice el Señor, dice, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. El llamado es para rescatar. Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Bien, me encanta eso, dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Hay un momento en que el Señor decide que debemos hacer su obra. No es cuando nosotras queramos. Si hacemos como Moisés, la Moisésada, ¿no? Entonces es mejor ser guiadas por el Señor. Entonces, 40 años después, entonces dice, vamos aquí. Entonces dice, te envió de regreso a Egipcio, dice, ahorita dice el Señor, ahorita sí ya está listo. Entonces dice, así que Dios envió de vuelta al mismo hombre, miren qué curioso. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, porque el llamamiento es irrevocable. Se equivocó, cayó, pero el Señor lo trató con él, pero lo devolvió porque el llamamiento es irrevocable. Entonces dice, a esos mismos que habían rechazado y que le dijeron, ¿y usted quién aquí qué? Entonces dice, Dios envió a Moisés para lo mismo que los israelitas le dijeron, ¿y a usted quién lo llamó gobernante y juez? Lo nombró. Y dice, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. O sea, ese sí era llamado, pero no era reconocido, dice. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipcio, los guió a través del Mar Rojo, o sea, Moisés, y por el desierto durante 40 años. Y más adelante en el versículo 38 dice, y esto me encanta, dice, y allí Moisés en el desierto, dice, recibió palabras que dan vida para transmitirlas a otros. Entonces el desierto es muy importante en el ministerio, y quien quiere servirle al Señor con los dones y con el fruto del Espíritu va a tener que pasar por ese desierto. Les recomiendo el llamamiento de Jeremías, principalmente el capítulo 1 y el 15, que habla también, solamente voy a nombrar esto, esa primera parte cuando lo llama, pero ya después lo manda a Jeremías y diga, vaya y dígales al pueblo de Israel, libres banquetes, dice Jeremías. Yo no me mezclo con el mundo. Dice, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Estaba indignado ante los pecados de los demás. Y mira que aquí es un peligro de servir, porque a veces nos concentramos mucho en servir y no estoy cuestionando el deseo, la motivación de servir al Señor con amor y alegría, pero nos descuidamos en nuestra relación con Dios y empezamos a ver más, porque ya no oramos mucho, porque tengo que ir a servir, y entonces dejamos nuestra oración baja, nuestra lectura, meditación de la Biblia para nosotros mismos también baja. Entonces empezamos, porque como sabemos palabra, ¿no? Entonces, pero la empezamos a ver
en los demás, siento como Jeremías. Entonces dice, me llené de indignación ante los pecados de ellos. Dice, ¿por qué entonces? O sea, él creía que estaba bien con el Señor porque estaba sirviendo. Entonces dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Dice Jeremías, le está hablando al Señor. Tu ayuda parece tan incierta, Señor, como el arroyo estacional, como el manantial que se ha secado. Y el Señor, que es hermoso y misericordioso y nos vuelve y nos pone en línea conforme a su voluntad, dice, esto responde el Señor: si regresas a mí, ya está, Él es profeta, habla con Dios, Dios habla a través de Él, y le dice a Jeremías, si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras, y esto tocó mi corazón, y bueno, no es que no tengo tiempo, pero estas palabras el Señor me las dio a mí, las tomé personales, y dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables. Ahí en la Reina Valera dice, si entresacares lo precioso de lo vil, si haces una diferencia entre lo precioso y lo vil, dice, serás mi boca. Dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, dice el Señor. Dice, no que ellos influyan en ti. Y hay mire, les digo honestamente, venía preparada, el Señor me dio varias cosas, pero el tiempo es muy corto. Y venía preparada, y yo dije, no voy a leer, más bien otro, pero no sé, por cosas, la última hojita de la oración no vino, yo no sé. Y yo digo, pero entonces estaba diciendo, ¿cuál de las dos, Señor? ¿Cuál de las dos que llegó a mi corazón? Y entonces voy a hablar finalmente con una parte de Pedro, para hablar cuando entonces ya hablamos de los dones, del propósito de los dones, cuando el Señor nos pasa por un desierto, y qué hacemos cuando caemos, cuando ya servimos al Señor, y tal vez el Señor quiere entonces que hablemos de esta parte. ¿Qué hacemos cuando caemos? ¿Qué hacemos cuando estamos sirviendo, pero el Señor revela cosas que hay en nuestro corazón y ya no nos sentimos como dignas de servir? Entonces estaba meditando qué pasó con Pedro. Pedro, en su orgullo, ya estaba caminando con el Señor en el ministerio, y Pedro tenía mucha confianza en sí mismo. Entonces cuando el Señor, él dice, Señor, yo nunca te negaré, yo por ti daré la vida. Y cuando ya llegó el momento, él le fue infiel, él negó al Señor. Y dice que el Señor ya lo había llamado y le dijo, cuando lo llamó, le dijo, ven, yo te haré pescador de hombres. Y caminaron todos los años que estuvo el Señor aquí en la tierra, y estuvo ministrando. Pedro echó afuera demonios, el Señor a través de Pedro lo usó. Cuando él cae, dice en una parte de Juan, que cuando el Señor muere crucificado, entonces dice que ya Pedro dijo, no, ya se acabó todo esto, porque el Señor ya estaba crucificado. Dijo, no, ellos pensaban que el Señor iba a ser como el rey, y entonces que iba a operar como un rey terrenal. Entonces ellos estaban esperando, era cuando ya el Señor le diera el vicio a los discípulos. Dice que el Señor llegó y lo encontró pescando. Y entonces
dice que preparó unos peces y unos panes y los llamó el Señor. Vino y preparó la cena y los llamó a comer. Y en esa conversación, ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Y el Señor viene con su infinito amor y lo confirma nuevamente y le dice: Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro no era el mismo de siempre. Ya Pedro también había pasado por el desierto. Pedro ya había dejado de confiar en sus propias fuerzas para servirle al Señor. Y entonces él, muy humildemente, el Señor le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro humildemente le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Él reconocía que ni siquiera lo amaba como él debía ser amado. Y ya conociendo lo que realmente había en el corazón de Pedro, Pedro le dice, ya se conoce a sí mismo y le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Vuelve y le pregunta al Señor: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor vuelve una tercera vez. 3 veces Pedro lo negó, 3 veces el Señor lo confirmó. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y el Señor dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Le dice: apacienta a mis ovejas. Si me amas, apacienta a mis ovejas. Lo confirmó. El llamamiento es irrevocable. Lo confirmó, pero trató con él valerosamente, dice. Valientemente habló el Señor, porque ya venía con la fuerza del Espíritu Santo. Ya no negó al Señor por más presión y amenazas de muerte, de cárcel, de golpes. Ya no negó al Señor. Entonces, esta última exhortación es, mis hermanitas, que si el Señor nos da dones es para que nos edifiquemos, y que si vemos a un hermano, a una hermana que está caída, que no la juzguemos, que usemos esos dones que el Señor nos dio para levantarla. Porque el que piensa que está firme, tenga cuidado que no caiga. Y hay veces queremos esos dones, como les decía, visibles, pero hay veces que el Señor se glorifica más en una mesa de 2, en un café. Cuando vemos a una hermanita, el Señor nos da discernimiento, o de alguna manera sabemos que la hermanita está mal, está triste, está abatida, necesita consuelo, o está en pecado, necesita exhortación. Y si nuestra motivación es apacentar esas ovejas que el Señor tanto ama, entonces llamamos: hermanita, ¿cómo está? Tomémonos un café. Hay veces el Señor es más exaltado, glorificado en un café, con un chocolatico, con una llamada, que muchas veces cuando los dones se hacen visibles y son. Entonces, todo, mis hermanitas, lo que el Señor nos da, que sea para servir con humildad, para servir con alegría, para servir desinteresadamente, no para ser vistas, sino para que el Señor se lleve la obra. Entonces, muchas veces no queremos como... Yo sé que en el momento que vamos a estar en el desierto, nos vamos a tal vez a tender a desanimarnos, pero acuérdense que ese desierto es parte de nuestra formación. Pablo le decía a Timoteo, te ruego que avives el don que vive en ti. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice: aviva el fuego del don que habita en ti.
pero úsalo para mi gloria, dirigida por mi Santo Espíritu. Entonces, ¿qué les parece, mis hermanitas, si hacemos una oración para... Entonces, cerrando sus ojitos, porque si la semilla no cae, muere, no lleva fruto. Yo lo aprendí con lágrimas, misa y confiar en el poder de Dios. Yo caí, mi hermana hermosa, yo caí. Yo no entendí.